Buenas, ¿cómo andan? Seguimos viendo álgebra vectorial. En este caso lo que vamos a ver son vectores en R a la n, es decir, vectores que tienen muchas dimensiones o varias. Ustedes hasta ahora lo que estuvieron viendo fueron vectores de 2 o 3 dimensiones y en este caso lo que vamos a ver son vectores de n dimensiones. Es decir, n, cuando ustedes hablan de matemática de n, quiere decir un número indeterminado, o sea que no sabemos cuántas dimensiones pueden ser, pero entendemos que pueden ser muchas. Y la forma de nombrar las variables ahora va a ser un poco distinta. Antes nosotros usábamos las letras x, y, z como si fueran variables distintas y nosotros ahora lo que vamos a hacer es renombrarlas. Y les digo para que lo vean en la guía. Entonces, n va a ser nuestro número de variables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo que tengo un vector de n dimensiones, estoy hablando de lo siguiente. Imagínense. Acuérdense que un vector, una forma de verlo es que es un conjunto de números o de variables ordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector de dimensiones de n dimensiones, vamos a decir así, b pertenece a r a la n, eso quiere decir que b, ese vector va a tener n variables, 5, 6, la que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, imagínense, tengo la primera, x1, después tengo la segunda, x sub 2, y así hasta las que quiera tener, que son x sub n. Cuando ustedes vean esta anotación en los ejercicios, lo que van a notar es eso, que se habla de un número indeterminado de variables. Entonces, todos estos números, ¿sí? Para hablar del conjunto, generalmente podemos decir x a la i. Esto también es, ya les digo, no se preocupen mucho en entender la estructura, pero es algo que lo van a ver muy seguido cuando vean las guías. X a la i, donde nosotros decimos, por ejemplo, i perteneciente a 0n, quiere decir que estamos tomando todo el conjunto de variables x, y, donde van desde la variable, en realidad la variable 0 no, la variable 1 hasta la variable n. Entonces todas esas variables son números reales, ¿sí? X, y esas variables pertenecen a los números reales. Entonces, otra forma de decir qué son estos números es hablar de las coordenadas, que son las coordenadas del vector. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque es una extensión de lo que nosotros veníamos viendo en el plano, o en el espacio. Si ustedes dibujaban el plano, por ejemplo, imagínense que yo tengo R2 acá, y yo tengo los ejes Y y X, y yo por ejemplo tenía un punto acá, este vector básicamente yo lo podía identificar con dos variables. La variable en X vamos a llamarle A, por ejemplo, y la variable en Y que vamos a llamarle B. Entonces, ese vector B iba a estar identificado como A, B, o sea, el par ordenado de B, de A y de B. La coordenada en X y después la coordenada en Y. De manera similar pasaba en R3. Nosotros tenemos R3 acá. Fíjense, nosotros tenemos el espacio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos X, Y, Z. Y después tenemos, imagínense que ubicamos un punto con A, con B y con C. Entonces, estas son las coordenadas. Nosotros, como habíamos visto la vez pasada, dibujamos el paralelogramo. En este caso serían 3 paralelogramos que van a ser un cubo al final de cuentas. Y ese cubo va a tener el vértice que es ese punto P. Ese vector P que nace en el origen y que tiene su extremo en el punto P. Entonces P, sus coordenadas van a ser A, B y C en ese orden. Entonces esto está bueno porque nosotros lo podemos graficar, pero la idea acá es entender que no todos los vectores se pueden graficar. Obviamente más de 3 dimensiones no se puede graficar, que es este caso o este caso, pero entender que R a la n sigue la misma lógica de lo que nosotros veníamos viendo. Entonces vamos a definir ahora cuáles son las operaciones que podemos hacer con los vectores. Nosotros definimos antes la suma, definimos antes el producto por escalar, pero vamos a recordarlos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo cuál es la suma de vectores. Yo tengo, por ejemplo, un vector P, también perteneciente a R a la n, ¿sí? Y tengo otro vector Q perteneciente a R a la n. Detalle muy importante es que ambos vectores pertenezcan al mismo espacio vectorial, o sea, tienen que tener la misma cantidad de variables. Si tienen 2, puedo sumar uno de 2 con 2, otro de 3 con 3 y así sucesivamente. No puedo sumar vectores cuyas dimensiones sean distintas. Por ejemplo, no puedo sumar vectores que uno esté en el plano y otro esté en el espacio, a menos que extienda las dimensiones de los mismos, cosa que vamos a ver después. Pero estrictamente matemáticamente tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que sumo P y Q, ¿sí? P más Q, ¿qué va a ser? Yo tengo la suma de las variables de P, o sea P1, P sub 2, todo el camino hasta P sub n,
sumados con lo mismo con q. q sub 1, q sub 2, todo el camino hasta q sub n. Y en este caso, ¿cómo es la suma? Yo voy sumando componente a componente. Por ejemplo, sumo la primera con la primera, luego sumo la segunda con la segunda y así sucesivamente hasta que, ¿qué es lo que me va a quedar finalmente? Esto va a ser así, observen. La primera con la primera me va a quedar P1 más Q1, la segunda con la segunda me va a quedar P sub 2 más Q sub 2 y así hasta completar todas las variables del vector. Esto mismo pasa también en la resta. Recuerden que otra forma de definir la resta es un caso especial de la suma. ¿Por qué? Si yo hago un vector menos el otro, es lo mismo que decir que hago que ese vector, ¿sí?, el que está restando, lo multiplico por un menos 1, que básicamente lo que hace es cambiarle el sentido al vector, porque sigue estando en la misma dirección, pero ahora va a cumplir la función de la resta, si lo vemos de esa manera. Entonces, muy importante esto para entender lo que estamos viendo. Muy bien, vamos a ver el tema del producto por escalar, ¿sí? Acuérdense, fíjense muy bien las palabras que usamos. Producto por escalar. Y subrayo esta palabra porque nosotros más adelante vamos a ver que los vectores tienen varias operaciones de multiplicación, que cada una tiene una aplicación en física distinta, pero esa es la idea. Producto por escalar es como lo dice la palabra, o sea, yo estoy multiplicando, ¿sí?, que es lo que estoy haciendo por producto, por algo que es un escalar. Un escalar es simple y llanamente un número cualquiera, que no es un vector, que solamente tiene una dimensión. Entonces, a ese escalar vamos a llamarle C. Y vamos a definir que si es un escalar va a estar directamente perteneciente a la regla, a R a la 1 sería, ¿sí? Perteneciente a R o lo mismo que decir perteneciente a R nada más. Entonces, ¿cómo es el producto por escalar? Yo, por ejemplo, multiplico el vector B que habíamos definido antes, o un vector P, lo que ustedes quieran, por K. ¿Y qué es lo que va a pasar? K, que es la constante, ¿no? K, ¿sí?, vamos a definirlo de esta manera. K es un número, ¿sí?, o sea, K perteneciente a los reales, y B va a ser el vector, o sea, pertenece a R a la N. Dicho esto, cuando yo haga la multiplicación cuando haga la multiplicación de el escalar por el vector, observen qué es lo que va a quedar. Voy a multiplicar el escalar por las n variables que tenga ese vector, o sea, voy a tener b sub 1, b sub 2, todo así hasta b sub n. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, es muy simple, se hace haciendo la distributiva, pero ojo, es una distributiva que no mezcla las variables, es decir, yo lo que voy a hacer es, voy a multiplicar k por el primer vector, por la primera componente, luego k por la segunda y así sucesivamente multiplico cada una de las variables por esa constante. Entonces, esto finalmente va a quedar así, k por b1 en la primera variable, k por b2 en la segunda y todo el camino hasta b sub n. ¿Sí? Esta es una operación que, no importa las dimensiones, se hacen de la misma manera. Perfecto. Pasamos ahora a definir otra cosa que es no menos importante, que es lo que se llama el vector nulo. ¿Por qué es importante definir el vector nulo? Porque cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes dibujan, es importante, el vector nulo es el que está donde se intersectan todas las rectas, ¿sí?, donde se intersectan todos los ejes coordenados. Entonces, el vector nulo, que se denomina como el cero rayas, y que generalmente porque es cero vector, o sea, habla de un vector que tiene todas sus componentes son cero. O sea, yo tengo la cantidad de ceros que tengo es esa. Entonces, en este caso, yo si tengo un vector de n dimensiones, yo la cantidad de ceros que voy a tener va a ser n. O sea, esta cantidad de ceros van a ser n ceros. Pueden ser 5, 6, 60, lo que ustedes quieran, pero siempre va a respetar esa cantidad. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Ahora que definimos todo esto y para qué nos sirve, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué propiedades útiles podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, la primera es que es lo que se llama la asociatividad de la suma. Cuando yo sumo de esta manera, por ejemplo, primero obviamente que el orden en las cuentas me lo determina cómo está hecha la sintaxis de la cuenta. Si yo tengo un paréntesis, lo lógico es que me diga que haga primero esta suma de estos tres elementos y que después lo sume. Pero la suma básicamente cumple con el rol de que no importa el orden, siempre que estamos hablando de suma, se puede asociar distinto y no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una suma de dos vectores, ¿sí?
Bueno, si es una suma, lo que sucede en la suma es que el orden de los factores no altera la suma, digamos. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma, puedo sumarlo de una manera o de otra. Acá no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos el tema de un escalar? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo un escalar c que es un número real, ¿sí? C perteneciente a los reales. Y entonces, cuando yo hago la multiplicación de ese escalar por la suma de dos vectores, ¿sí? ¿Cómo se analiza esto? Bueno, esto lo que va a pasar es que se va a hacer una distributiva, ¿sí? O sea, voy a multiplicar primero el escalar con el primer vector y luego con el segundo. Y distinto si lo hago también, o sea, si este resultado me da lo mismo que si hiciera directamente esto, o sea, no hay problema en este caso. Otra de las propiedades que tenemos es, ¿qué pasa si ahora tenemos dos números escalares distintos? ¿Sí? Por ejemplo, C1 y C2, que también son escalares que pertenecen a R. Entonces, cuando yo hago la suma de los dos, C1 más C2 por un vector, vamos a llamarle un vector P, no me equivoqué, este es un vector P, o vamos a llamarle vector R por las dudas. En este caso, también se puede hacer distributiva, o sea, yo hago C1 por ese vector P, y después C2 por ese vector P. Idem si, por ejemplo, nosotros tenemos C1 por C2 por P, esto es lo mismo que decir asociativamente C1 por C2 por P en este orden. ¿Sí? Es indistinto, así que no hay problema. Así que bueno, eso es todo. Vamos a seguir con algunas propiedades más adelante en el próximo video. Y espero quédense atentos que tenemos mucho más de vectores. Muchas gracias y por favor si les gustó suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.